Buenas tardes, buenos días, ahí estamos en el medio. A todos y a todas, estamos en la mesa 11 del cuarto Congreso de Educación e Inclusión desde el Sur, organizado por el Ministerio de Educación de la provincia de Tierra del Fuego. En primer lugar, quiero agradecer al Ministerio por la organización de este espacio que nos da la posibilidad de compartir y reflexionar sobre nuestras experiencias, en esta oportunidad puntualmente sobre esta situación excepcional en la que nos puso la pandemia y que los docentes y las docentes de las distintas provincias en muchas ocasiones aprovechamos esta oportunidad para poner bajo la lupa, como va a decir Nicolás y Lara en su ponencia, poner bajo la lupa la escuela y poner bajo la lupa nuestras propias prácticas docentes. En esta mesa vamos a tener en primer lugar la ponencia de Agostina Musano, Daniela Gallardo y Valentina Ramos, que nos van a compartir una experiencia que nos invita a repensar los vínculos y la ESI en la educación para jóvenes y adultos. Y en segundo lugar, Nicolás Levi y Lara Nessi nos van a compartir su presentación, que nos invita a revisar el rol de la escuela en el acompañamiento de políticas públicas, puntualmente en este caso, las políticas que tienen que ver con la campaña de vacunación que lanzó el gobierno nacional en relación con la situación de pandemia que vivimos estos años. Así que voy a presentar en primer lugar entonces a Daniela Gallardo, a Agostina Musano y a Valentina Ramos para la primera presentación. Daniela es trabajadora social, tiene formación en género y teatro, y es profesora en los espacios de psicología y EDI. Valentina es licenciada en psicología y se desempeña como profesora en espacios de orientación y tutorías. También tiene formación en género y educación sexual, y Agostina es profe de educación física y estudiante de la licenciatura en Ciencias de Educación, y bueno, las tres trabajan en la EPJA número 763, y nos van a compartir una experiencia que le pusieron un nombre muy bonito, que se llama el mate virtual. El título de la presentación es Un mate virtual, una experiencia de encuentro y acompañamiento a las trayectorias escolares de jóvenes y adultos en ASPO. Así que las escuchamos para compartir. Les pido que si tienen alguna pregunta que va surgiendo durante la presentación, aprovechemos el chat para que no se nos pierdan las preguntas y las podamos recoger al final de las dos exposiciones. Bienvenidas entonces, Daniela, Agostina y Valentina. Gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos a todas, a todos. Bueno, ahí compartimos un poco la presentación. Bueno, como para contextualizar un poco, les contamos que esta experiencia, como bien dice su título, bueno, inicia en abril de 2020, a poco tiempo, a pocas semanas de iniciado el aislamiento social preventivo y obligatorio en nuestro país, en una escuela para jóvenes y adultos, 763, ubicada en la ciudad de Trelew, provincia de Chubut. Bueno, la escuela EPJA funciona en un turno vespertino, nocturno, de 18 a 22 horas, y bueno, como sabemos, como toda escuela para jóvenes y adultos, tiene una población muy heterogénea, de diversas edades, desde 18 en adelante, pero bueno, tenemos cursos muy variados donde hay jóvenes de 20 años y personas de 50, 60 años. Bueno, esto constituye todo un desafío para nosotros y para todo el plantel docente en trabajar con estas distintas experiencias, ¿no? que se presentan en la heterogeneidad. Bueno, como decíamos, empieza esta experiencia en abril de 2020, cuando como comunidad, toda la institución, empezamos a pensar qué estrategias darnos para estar cerca de nuestros estudiantes, ¿no?
Al poco tiempo de que empiece el aislamiento, comenzamos como institución a dar algunas clases virtuales a través de Zoom, de los distintos espacios, ¿no? De las distintas materias, iban dando clases. Nos llevó dentro de todo poco tiempo organizarnos, por suerte, para poder estar cerca de los estudiantes y se empezaron a dar trabajos y actividades. Pero bueno, nos empezó a faltar, o nos empezamos a cuestionar y a pensar qué estrategias darnos para estar también cerca de otra forma, no solo a través de trabajos prácticos, ¿no? Y pensar qué herramientas construir entre todos como institución, que nos den la posibilidad de reemplazar eso que había tanto en nuestra escuela de poder estar cerca de nuestros estudiantes, del día a día, de la cotidianidad, de la compartida en las salas de profes o en los pasillos, de poder conversar de cómo están ellos, y bueno, y sobre todo en este contexto, ¿no? Empezamos a sentir la necesidad o nos enterábamos por grupos de WhatsApp de distintas cosas que les iban pasando a nuestros estudiantes, como a todos en este contexto, algunos que se iban quedando sin trabajo, bueno, el aislamiento en sí, y bueno, empezamos a pensar esto, qué hacer para estar cerca, no solo desde un trabajo práctico, ¿no? Entonces, bueno, una de las primeras acciones que se realizó como institución fue poder crear, bueno, este videíto que ese sí fue una acción que atravesó a todos los docentes, equipos directivos. Creamos un pequeño video que se pasó por los grupos de WhatsApp que tenemos con los estudiantes, invitándolos a un primer encuentro virtual que vaya más allá de por ahí las responsabilidades y las obligaciones primas académicas y de responsabilidades de trabajos prácticos. Y bueno, y creamos este pequeño video que queríamos mostrarles una partecita, invitándolos bueno, a un espacio de compartida, también de saber cómo estaban y de ir contándoles un poco cómo se iba a organizar la escuela en estos meses, que todavía no sabíamos si iban a ser meses o días o semanas, pero bueno, como había mucha incertidumbre en ellos también, además de nosotros, era bueno, a ver, creemos algún espacio para bajar un poco esas ansiedades, contarles cómo nos íbamos a organizar en las próximas semanas y escucharlos y estar más cerca. Esta fue una de las primeras acciones que realizamos. Quedarse en casa también es una oportunidad de estar conectados. Invitamos a que compartas qué actividades haces en casa. Te invitamos a que te sumes a la plataforma y nos cuentes cómo estás, cómo la estás pasando en esta cuarentena. Te invitamos a que te quedes en casa. Los invitamos a transitar juntos nuevos desafíos. Nuestro edificio está cerrado, pero nuestra escuela no. Los invitamos a seguir juntos desde casa. Te invitamos a que nos muestres cómo cocinas. Te invitamos a estar conectados. Te invitamos a seguir comunicados. Te invitamos a que nos compartas una foto. Los invitamos a reencontrarnos. Queremos invitarlos a cuidarse, a mantenerse informados. Y recordar, quédate en casa. Bueno, esto fue uno de los primeros acercamientos que tuvimos desde otra forma y de forma ¿no? Institucional. Es juntarnos con todos los profes y equipo directivo a pensar otra forma. Bueno, y de ahí es que empieza a tomar forma nuestra idea con las chicas de crear este espacio que le dimos el nombre de Mate Virtual. Bueno, pensamos en Mate, ¿no? Como un lugar de compartida, como un espacio de encuentro y de compartir con los estudiantes cómo nos íbamos encontrando en el día a día ante este aislamiento, y bueno, un momento y una oportunidad ante tanta incertidumbre de poder trabajar la ESI, que fue lo que nos atravesó como Mate Virtual, y en el que fuimos, bueno, desarrollando distintos debates. La verdad es que era un momento a nivel mundial que nos daba un montón de temas súper interesantes para trabajar y para construir un espacio horizontal y de debate y de compartida ante momentos en que quizás muchos estábamos solos o solas, y bueno, y así es como fue naciendo el Mate Virtual. Dejo a mis compañeras.
¿Me escuchan? Sí. Bien. Bueno, como decía Valen, el mate nace un poco con la necesidad de encontrar eso que la virtualidad de alguna manera nos había sacado, que era lo que más anhelamos de la presencialidad, los pasillos, la sala de profesores, la cotidianeidad, ¿no? Esto de tocarnos el hombro y preguntarnos cómo están, y de alguna manera el cuerpo a cuerpo, que de alguna manera era lo que estábamos acostumbrados, o como nos estábamos acostumbrados a vincular. De a poco se fue construyendo. A partir de abril del 2020 fue el primer encuentro, se sostuvo a lo largo del ciclo lectivo. Eso fue una gran fortuna, ¿sí? Porque la dinámica a lo largo del tiempo iba funcionando y se sostuvo en más de 20 encuentros a lo largo de todo el ciclo lectivo, con la participación activa tanto de los estudiantes como de los docentes, como del equipo directivo. Y también nos acompañaron el equipo de supervisión, ¿sí? La supervisora muy amablemente se sumó a muchos de los encuentros y participó activamente. Y a lo largo del paso del tiempo, digamos, se fue construyendo un poco este espacio colectivo, ¿sí? En donde las reflexiones, donde las charlas, donde los debates iba siendo algo de sostén afectivo en esa situación de incertidumbre que estábamos viviendo, y algo que esperábamos todas las semanas que suceda, ¿sí? Así que, bueno, como decíamos, algunos de los temas que se fueron tocando a lo largo de estos más de 20 encuentros fueron surgiendo propuestos por nosotras, y otros fueron propuestos por los estudiantes, ¿sí? Fuimos tocando temas de la actualidad, como el patriarcado, como el capitalismo, como historias de vida. Fuimos reflexionando sobre cómo y de qué manera nos criaron a nosotros y a nosotras, y de alguna manera cómo esa crianza que nos dieron nos hizo reflexionar y cuestionarla para repensar la crianza de nuestros hijos e hijas, ¿sí? No olvidemos que tenemos una comunidad de estudiantes adultos y adultas en donde la mayoría son mapadres, y bueno, nada, rica la experiencia productiva, sobre todo, y uno de los temas que propusieron ellos para trabajar, que ese encuentro fue muy, muy interesante y muy reflexivo, fue esto de la sensación de no ser nada, ¿sí? Sin el título secundario, ¿sí? Sin ese papel que avalaba algo, ¿no? Sin esa trayectoria escolar interrumpida, que de alguna manera también interrumpía nuestra trayectoria de vida. Fuimos descubriendo dones, fuimos descubriendo oficios, fuimos descubriendo valores y convicciones personales que se construye a través de esta trayectoria de vida, que de alguna manera validaba un poco esa sensación de que falte algo, ¿no? Y de que esa nada éramos un todo. Y creo que eso se logró de alguna manera, más allá de la construcción colectiva que siempre se planteó desde el mate, desde la horizontalidad, ¿sí? Que es esa palabra que pusimos en amarillo bien brillante, que ese creo que fue el secreto del mate virtual, lograr la horizontalidad. Y desde ahí encontrarnos de un lugar de pares, en donde no había rótulos, en donde nos juntamos a tomar mate a través de la compu y a charlar de los temas que surjan. A continuación va a haber diferentes citas de alumnos y alumnas que fueron apareciendo a medida que fuimos planteando también post-encuentros actividades como para de alguna manera cerrar, ¿sí? Los temas que se proponían, actividades del gaje artístico, actividades de relato, actividades, o sea, intervenciones que ellos tenían que hacer después de cada encuentro. De alguna manera fue muy rico nuestro registro teniendo todas estas exposiciones y estas intervenciones, y bueno, acá les compartimos algunas de todas. La verdad que fue muy difícil seleccionar temas y seleccionar material para hacerlo chiquito y cortito.
Y bueno, nada, para cerrar un poco la idea del mate y darle la palabra a Dani a la tercera parte de esta exposición, es justamente aclarar esto, ¿no? La escuela va a cumplir el año que viene 30 años, y nada, el lema de la escuela siempre fue que la escuela es más que el aula, y en este episodio mundial que nos tocaba vivir, en esta circunstancia, no había que ser menos. Y creo que el mate vino un poco a abrazar ese lema, y con el abrazo también a nuestra aliada que es la ESI, y a nuestras voluntades y voluntades de toda la comunidad educativa que se sumaron y que participaron, creo que hemos logrado sostener ese lema en la virtualidad, sostener ese lema en la distancia que nos daba la virtualidad, que se acortó y que básicamente no se notó, o se notó muy poquito si se notó. Ahí citamos a Rotondi cuando plantea esto de la idea de sexuar la escuela como un profundo cambio social para la escuela que conocemos, y de alguna manera construyendo además ese pensamiento crítico que creo que todos docentes y trabajador de la escuela quiere como primordial trabajar y desarrollar en nuestros alumnos y alumnas. Entonces creo que lo hicimos, que encontramos una buena manera de acercarnos y construir ese pensamiento crítico, y un gran desafío el 2021, plantearlo como en la presencialidad, de qué se iba a disfrazar este mate virtual, cómo seguíamos. Y bueno, nada, esto es lo que intentamos hacer. Ahora sigue Dani. Bien, hola a todos, a todas. Como decía Agustina, el gran desafío de este año es cómo hacer esa transición de la virtualidad a la presencialidad. Hubieron algunos meses donde estuvimos, deliberando cómo aterrizaba este mate virtual en el aula, en la escuela, y empezamos a pensar varias líneas de intervención. No sé si vos podés cambiar la plantilla. Las líneas se fueron dando paralelamente. Por un lado, teníamos un proyecto que venía con mucho trabajo, y pensamos líneas de acompañamiento a los estudiantes y a las estudiantas en un espacio concreto en la escuela, en una aulita donde podamos encontrarnos con docentes, con estudiantes, y poder acompañar situaciones que irrumpen en el aula. Por otro lado, pensamos un proyecto de acción. Por otro lado, también queríamos continuar con redes y todo lo que tiene que ver con la virtualidad. Y el trabajo profundo, digamos, dentro de lo que es la estructura y la transversalidad de la currícula. Entonces, planteamos un espacio que tuviera horas cátedra, donde podamos desarrollar todo este proyecto, y así constituirnos como coordinación de ESI en la 763. Seguido, empezamos a trabajar con eso que ya teníamos. En el aula y en la escuela tenemos muchos docentes que ya vienen trabajando fuertemente en la ESI, y empezamos a convocarlos, a tener reuniones, a encontrarnos, así como en el mate, encontrarnos en reuniones de cómo estamos, de cómo está atravesando esta llegada a la presencialidad, y cómo se vienen los proyectos de ahora en más. Tenemos proyectos para el año que viene, y lo que primero queríamos saber era cómo estábamos hoy. Esto tenía que ver también con la fortaleza de tener un equipo que está trabajando activamente, que está motivado, que están con ganas, y del respaldo del acompañamiento directivo. Súper importante que nos dieran respaldo o apertura desde el espacio directivo para poder trabajar libremente, para trabajar sin condicionamientos, para poder plantear horarios, esquemas, estructuras que nos llevaran a desarrollar cada acción que veníamos pensando. También dentro del espacio hay debilidades, como todo, y que tiene que ver con algo que también sucede en todas las escuelas. Por ahí quizás algún desconocimiento de la ley, también
tiene que ver con este enfoque biologicista de la ley, que solamente tiene que ver con que si yo soy profesora de biología, me tocaría dar este y este tema, como yo, profesora de matemática, atravieso estos temas. Bueno, todo ese trabajo es lo que tenemos para adelante, empezar a desarmar y empezar a promover la transversalidad y empezar a pensarnos en la ESI con un abanico de oportunidades, ¿no? No solo restringirnos a ese enfoque. Y bueno, también algunas resistencias, pero que tiene que ver con lo emocional. Como la ESI está planteado desde un enfoque integral, nosotros hablamos de nuestro cuerpo, hablamos de nuestra biología, pero además hablamos desde cómo nos saludamos hasta cómo nos despedimos y todo el abanico de situaciones que van pasando ahí, situaciones emocionales que también irrumpen en el aula. Entonces, quizás el miedo viene un poco por ese lado. ¿Yo cómo hago para abordar esta situación? ¿Qué pasa si se me desborda? ¿Qué pasa si la persona se larga a llorar? ¿no? Mucho de esto. Por eso hay mucho trabajo para hacer junto con los docentes. Y como decimos siempre, empezar a trabajarnos nosotras y nosotros, a vernos adentro mismo, cómo vamos desconstruyendo y cómo vamos armándonos también en función de la ESI. Así que bueno, viene un proyecto súper interesante para este año, para poder también darle respaldo, otra línea de acompañamiento, no sé si de respaldo, otra línea de acompañamiento, armamos un Classroom que es ESI a la carta. Frente a todas esas consultas de profes, armamos un dispositivo que ya veníamos usando, que es el Classroom, seguramente que en todas las escuelas lo usaron un montón, donde hay lecturas, videos, actualidad, noticias, redes sociales, protocolos, leyes, cuestión de que puedan encontrar ahí como una biblioteca donde consultar, donde ir a ver alguna guía de trabajo, donde si tengo alguna situación, poder consultar qué instituciones están en la ciudad que me puedan acompañar, poderle dar, digamos, también una ayuda desde eso, ¿no? Desde el material teórico, desde el soporte de video, para ir haciendo entre todos esta aula, porque también es colaborativa para que ellos y ellas también puedan ir subiendo el material que quieran. Entonces, 2021 y 2022 venimos trabajando en una invitación, la idea es convocar a los alumnos y alumnas que han dejado la escuela a que vuelvan a la escuela y a que vuelvan a través de las puertas de la ESI, a que vuelvan a través de los ejes de la ESI, y para eso lo que queremos hacer es que los y las estudiantes vayan haciendo videos, relatos, historias, podcasts, que nos ayuden a compartir con la sociedad, con la comunidad, para convocar a volver a la escuela. Y no nada mejor que contar la trayectoria que cada uno va haciendo en la escuela, y qué cosas van pasando en la escuela, qué puedo encontrar allí, cómo me puedo sostener y acompañar con otros. Ese es la EPJA Te Espera, que es el proyecto de intervención que estamos ahora trabajando por módulos, con grupo de profesores. Bueno, venimos trabajando arduamente porque tenemos cada pasito que vamos dando también va abriendo nuevas oportunidades de trabajo y nuevas oportunidades de seguir implementando ESI y trabajando a modo de semillero, que tiene que ver con nosotros dentro de la escuela tenemos una certificación que es en operador sociocomunitaria, y le queremos dar una fuerte impronta de educación sexual integral a esa formación, con lo cual vamos a empezar a trabajar mucho más con profesores y en el diseño curricular de cada espacio. Así que, bueno, tenemos, como les contaba, muchas líneas de intervención y mucho por trabajar. Proyectos de acción, armar protocolos,
habilitar este espacio de escucha, que esto se vaya aceitando. Creemos que a medida que se vaya aceitando la charla entre profesores, la charla entre pasillos, la puesta en común de lo que cada uno va haciendo, va a ir habilitando a que eso que irrumpe en el aula, a eso que va sucediendo todos los días, pueda empezar a comunicarse entre todos y ver diferentes formas de acompañar y sostener. En los espacios de escucha que nosotros planteamos, estamos todos los lunes, miércoles y viernes en la escuela como puntualmente para acompañar estas situaciones. Así que este fue el mate a la carta, escúchenme, el mate virtual que termina en una super experiencia que hoy estamos llevando a cabo y que tiene miras para seguir para adelante. Así que estamos muy, muy felices de eso que se gestó en pandemia. Y de la oportunidad que nos dio un contexto tan complejo. Bueno, muchas gracias, Daniela, Agustina y Valentina. Vamos a pasar ahora a la presentación de Nicolás y Lara, que se llama Campaña de Vacunación, el turno de la escuela. Y después, cuando terminamos, vamos con los comentarios y con las preguntas. Bueno, Lara es docente de primaria en una escuela pública del Distrito 9 de Cava y está finalizando la licenciatura en Psicología en la UBA. Y Nicolás es docente de primaria también y trabaja en un programa sociocultural llamado Reorganización de las Trayectorias Escolares de Alumnos con Sobreedad. Está finalizando la licenciatura en Educación en la UNAUR y está cursando una especialización de psicoanálisis y prácticas socioeducativas en Flaxo. Y ahora nos van a compartir la experiencia que desarrollaron en su escuela. Nicolás, Lara, ahí estamos. Perfecto. Jota, no sabes, me acaba de llegar el turno para recibir la primera dosis, le digo a mi alumno de 7º grado. ¿Qué vacuna? Responde como si fuera un tema ajeno al cotidiano. La vacuna contra el coronavirus. En ese instante, Jota abre los ojos de par en par y grita, ¿existe una vacuna contra el coronavirus? Niños y niñas de 6º confeccionan preguntas y entrevistan al personal de la escuela acerca de la vacunación. Le preguntan a distintos adultos y adultas de la escuela qué opinan de la vacuna del COVID-19. Estas fueron algunas de sus respuestas. Un auxiliar de maestranza dice, está bien, pero yo no me vacuno porque hago changas afuera de la escuela y no me puedo perder el día del trabajo. Una maestra de grado responde, cada uno y cada una tiene su opinión y lo que decida cada quien va a estar bien. La directora de la escuela dice, es una responsabilidad social que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas porque al vacunarme me cuido yo y cuido al otro. Durante una conversación en el aula, un niño de 7º comenta, mi papá nunca me pudo explicar por qué no se quiere vacunar. Yo sí me quiero vacunar. En mi caso es más fácil porque le pido ayuda a mi abuela y listo. Pero, ¿cómo van a ser las chiques que nadie les pueda ayudar a inscribirse? En el aula de 2º grado se escucha, seño, hoy me vacuné, yo también, yo me vacuno mañana, yo no me voy a vacunar. No, yo tampoco, mi pediatra dice que no hace falta. Bueno, dejo de compartir pantalla. Buenos días, ya nos presentaron, pero bueno, mi nombre es Lara. Un poco queremos contarles de qué se trata nuestro trabajo. Una manera nuestra de organizarnos y organizarlo fue pensarlo en 2 ejes, así que esto no es más que una introducción, pero comentarles que vamos como a ir yendo y viniendo entre, digamos, eso, dos cuestiones que nos parecen centrales.
Nuestro trabajo habla de la vacunación y habla de la pandemia, y nos parecía que tal vez empezar hablando de la pandemia cuando los casos están bajando y los contagios bajan y demás, podía parecer como que perdía vigencia, y sin embargo nos resultó lo contrario, nos resultó que cuando más iba pasando el tiempo, desde que lo escribimos hasta hoy, más iba cobrando vigencia. En primer lugar, porque nuestro trabajo va a hablar de la escuela en términos de pensar el rol de la escuela en términos de derechos, de qué forma la escuela colabora con el acceso a la salud, en este caso como derecho, en el contexto de una pandemia, pero que en algún punto es la pregunta por cómo la escuela colabora en la democratización del Estado. Sí, en este caso lo vamos a pensar en torno a la vacuna puntualmente, pero creemos que tiene vigencia porque es una pregunta amplia. Y el segundo eje con el que trabajamos es reconocer a esta campaña de vacunación como tema controvertido. Entonces acá sí ya no estamos hablando del acceso a la salud en general, que es el acceso a un derecho, sino que estamos hablando de la vacuna contra el coronavirus, que no es una vacuna obligatoria en el calendario de vacunación. Entonces tiene ciertas particularidades y en este caso, por la provisoriedad del conocimiento científico y de la investigación que hay al momento, esto vuelve, digamos, al problema de la vacunación como algo controvertido. Y lo que nos preguntamos en este punto es, nuevamente, ¿qué rol tiene la escuela? Y si este contexto controvertido, que además parte de un contexto adverso como es la pandemia, se puede transformar eventualmente en un contexto de estudio. Le cedo la palabra a mi compañero. Bueno, en este sentido, justamente vamos a recuperar un aporte que hace Pablo Pinó. El año pasado se hicieron varias investigaciones y varias escrituras justamente acerca de la escuela en este contexto. De hecho, las chicas acaban de compartir su experiencia, muy interesante, y Pinó precisamente va a buscar qué pasó con la escuela en las pandemias o en las epidemias pasadas, y encontramos en una revista de sanidad, ¿sí? En la época de la polio, justamente qué lugar le tocaba a las maestras en aquel momento. Entonces voy a leer un fragmentito. Dice: el director de la escuela será responsable de la organización general y de la fiscalización de los materiales, así como de obtener los elementos cuya provisión ha sido encargada a la escuela. Las maestras designadas desempeñarán las tareas siguientes: esterilización, lavado de jeringas, desvestir los niños, desinfectar la piel, realizar las tareas de escritorio y ordenar la circulación del público. Los ayudantes prestarán toda la colaboración que les sea requerida, etcétera, etcétera. En definitiva, justamente a esto es lo que nos queremos preguntar, ¿no? O sea, ¿qué lugar le toca a la escuela en esta pandemia puntual, ¿no? Entonces, ¿es a esto a lo que nos referimos cuando decimos que la escuela debe de democratizar el acceso a la salud? Bueno, la respuesta es no. Obviamente asistimos a otra época, ¿sí? Y si bien la escuela tiene claras herencias del paradigma higienista, ¿sí? Hoy suena lejano imaginarse a los docentes y a las docentes vacunando o colaborando en tareas de enfermería, si se quiere, ¿sí? Entonces, nos proponemos democratizar la campaña de vacunación, esquivando esta literalidad. Entonces, no hablamos de convertir a la escuela en un vacunatorio, sino que hablamos de la potencia que tiene la escuela en lo que es la campaña de vacunación, como espacio en el que se informa, se pregunta y se sabe acerca de lo que los científicos y científicas han realizado hasta el momento, ¿sí? Y quisiera detenerme en esto de lo que los científicos y científicas han realizado hasta el momento, porque precisamente como dijo Lara antes, el hecho de que esta vacuna todavía no sea obligatoria tiene que ver precisamente con la provisoriedad del saber científico, con el tema de que no hay certezas absolutas acerca de la vacuna, de lo que puede ocurrir después. Entonces, justamente el hecho de que no sea obligatoria interesa a la escuela de un modo particular, ¿sí? Entonces, bueno, nos vamos a hacer algunas preguntas respecto de esto. Algunas no tenemos las respuestas, así que, digamos, queremos abrir algunos interrogantes en donde
posiblemente las respuestas que no tengamos sea también por una cuestión de que el tema está abierto, recién empieza, y es por eso es que no llegamos a conclusiones cerradas todavía, ¿sí? Entonces, a ver, nosotros ahí compartimos en pantalla, nos preguntamos, sobre todo a la luz del aula, porque esta investigación, si se quiere, la hacemos desde las aulas, ¿no? Por eso nos parecía importante empezar con esas viñetas, porque algunas de estas cosas surgieron en los salones de nuestra experiencia, ¿sí? Pero nos preguntamos, ¿todos los niños y niñas que se pueden vacunar van a hacerlo? ¿Qué sucede con aquellas familias que no cuentan con la información suficiente? ¿O qué sucede con aquellas familias que están en contra de la vacuna, pero sus hijos desean vacunarse? ¿Y qué sucede cuando las familias quieren vacunar a sus hijos o hijas, pero son aquellos que no quieren? ¿Cómo levantar la voz de los chicos y de las chicas en todo el asunto? Es justamente un tema que es de presente continuo, porque, digamos, la campaña de vacunación abre como dos grandes ejes, ¿sí? En primer lugar, algo donde se los puede invitar justamente a los chicos y a las chicas, que es a pensar este problema que tiene la ciencia, ¿no? Como, bueno, hay una provisionalidad, la ciencia llegó a construir certezas hasta aquí, y eso hace que, bueno, deje en suspenso algunas cosas. Pero por otro lado, digamos, el tema de los ciudadanos, ¿no? O sea, ¿qué pasa con aquellas que, bueno, no quieren vacunarse? ¿Cómo circula eso en el aula? Que ahora lo va a abordar Lara. Pero antes que ello, me gustaría poder como consignar alguna de las categorías que fuimos levantando hasta el momento de las familias que, o mismo en el discurso de los niños y de las niñas respecto de la vacuna. Por un lado, están los que no quieren vacunarse, ¿sí? Me ha pasado que muchos alumnos y alumnas mías no quieren vacunarse, ya sean ellos o digamos, los adultos de su casa, trayendo a colación los discursos que circulan de los antivacunas, ¿sí? Después, por otro lado, tenemos otro grupo que es los que no saben hacer el trámite, donde, bueno, no saben en dónde ir o no se propusieron, digamos, ver cómo mandar el mensaje. En nuestro caso, que somos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se gestiona de manera virtual, entonces, bueno, a veces algunos tienen problemas de diversa índole, sea de conectividad o de acceso a la información, que, bueno, no saben cómo encarar el trámite, y algunos que también no tienen la suficiente información, y en la medida en que la escuela repone esa información, ya sea te puedo acompañar a hacer el trámite, o sea, si te acercás a la puerta de la escuela, yo te puedo ayudar a gestionarlo, donde ahí, digamos, se empoderan y dicen, bueno, efectivamente quiero vacunarme, o al contrario, digamos, reafirman esa posición de, bueno, no, pero por ahí mucho lío, entonces no se quieren vacunar, ¿no? Pero que esa puesta de información por parte de la escuela, en definitiva, reivindica la posición que pueda tener cada quien. Y después hay un miedo, en función de la desinformación, que justamente la escuela ahí también tiene otro lugar en el que hacerse muchas preguntas y entrar en acción. ¿Vemos? Bueno. Recuperando un poco este escenario más escolar que pinta Nico, y lo que está pasando en las aulas y lo que nos traen las familias y esta diversidad que hay en cada una de las aulas, nos volvemos a parar entonces un poco como en este segundo eje, que es ¿por qué es un tema controvertido? E insistimos, es un tema controvertido porque no es obligatoria la vacunación, centralmente por eso, porque es una vacuna distinta al resto, por la obligatoriedad, y bueno, esto tiene que ver obviamente con en qué estado provisorio está el conocimiento científico que hay al momento alrededor de la vacuna, pero también aparece como controvertido en el día a día, ¿no? Y ahí nos parece importante pararnos en cierto lugar de reconocimiento de la controversia, sobre todo para no desestimar voces que traen los chicos y las chicas a las aulas. Tenemos aulas en las que hay alguna mayoría que o está en contra, o no se vacunó, o demás, capaz cada vez menos, y de pronto tenemos aulas en las que la mayoría se está vacunando, pero hay una que no se vacunó, y que la familia decide no vacunarse, y nos parece importante no dar por obvio que como la vacunación está siendo masiva, todo el mundo está de acuerdo y todo el mundo piensa lo mismo. Sobre todo no darlo por obvio, porque aquellas opiniones que quedan
en esos lugares minoritarios quedan más marginadas y quedan con más falta de acceso a ciertas informaciones, ¿no? Y a ciertos debates. Entonces ahí nos parece importante pensar de nuevo cuál es el rol que le compete a la escuela. Tal vez pensar en términos de derechos se nos aparece más fácilmente la respuesta del rol democratizador de la escuela, pero pensar en los temas controversiales, cuál es el rol de la escuela, también nos parece algo importante. No está llamada al aula, en este caso, nuestra opinión personal. Eso queremos dejarlo bien en claro. Entonces, ¿qué es lo que está llamado al aula ante esta controversia? Queríamos, antes de ir a esos esbozos de respuestas, situar que es un debate que está en las familias, pero que además está presente en la sociedad, bien, como en esto de, bueno, tal vez hay alguna familia que esto no le resulte un debate. Bueno, pero es un debate presente en los noticieros, es un debate presente en las calles. Queríamos compartirles un cartel que encontramos ahí de camino, lo encontró Nico de camino a la escuela, que nos pareció muy llamativo, y que dice: señor médico, si usted recomienda vacunas que por ley tiene prohibido saber su composición y sabe que los laboratorios tienen inmunidad legal, ¿no? Y va citando, y que el gobierno ha creado un fondo indemnizatorio destinado a los muertos y dañados por la aplicación de la vacuna COVID. Por primera vez en la historia una vacuna tiene un fondo indemnizatorio. ¿Por qué será? Usted es un irresponsable. Bueno, un cartel claramente antivacunas, basado en premisas falsas y demás, pero que está en la calle, que está con la tipografía gubernamental, con el escudo nacional. Entonces, son cosas que están circulando en la vía pública, y en este sentido nos parece importante, bueno, darle bola, para decirlo en criollo, ¿no? Ahí retomamos la voz de Castorina, que dice, bueno, sobre el rol de la escuela, ¿no? Transmitir los conocimientos científicos que hay hasta el momento, pero Castorina habla de abordar este conocimiento científico tomando una distancia de lo que podríamos llamar el sentido común. Él dice, abordarlo desde la forma en la que la ciencia produce conocimiento. Y nos parece que es una gran oportunidad esta vacuna, justamente para tomar la provisoriedad, no como un problema, sino como una potencia. La provisoriedad de las investigaciones son un tema de debate en las aulas. Bueno, ¿cómo construyen conocimiento los científicos? ¿Cómo puede ser que hay una vacuna que ya está validada y otra que no? ¿Por qué dicen que una está en fase 2, otra en fase 3, y otra está probando, ¿no? Son todos temas, la fase 4, son todos temas que se convierten, o que intentamos, digamos, la búsqueda un poco de este trabajo, convertirlos en temas de estudio en el aula. Entonces, en ese sentido, la provisoriedad del conocimiento científico es una manera de aprender justamente cómo construye conocimiento la ciencia. Después, también otro tema que nos parece de debate en las aulas es cómo interactúa cada sociedad con esa provisoriedad. Incluso dentro de un mismo país, cómo en cada provincia hay reglamentaciones distintas. Algunas tal vez tienen, no sé, construyeron mayor obligatoriedad alrededor de la vacuna. Bueno, para entrar a tal y tal lugar, sí o sí tenés que traer el carnet, en otras provincias que es distinto, y estudiar en el aula, ¿no? Esa diversidad de casos. Y finalmente también, algo que Nico lo traía, el problema que no es solamente científico, sino ciudadano e incluso geopolítico, de decir, bueno, ¿por qué a este país se puede entrar con esta vacuna sí, pero con otra no, ¿no? Y ahí ya depende también la edad de los chicos y las chicas, el nivel, pero me parece que también son debates, nos pareció que también son debates posibles a dar en las aulas. Entonces, recuperando un poco la categoría de lo controvertido, traemos la voz de Jaume Trilla, que también la recupera nuestro diseño curricular acá en la ciudad, que sugiere una postura para los docentes frente a los temas que son controversiales, y él puntualmente habla de la neutralidad activa, ¿no? Que así dicha puede sonar ambivalente, pero la neutralidad se refiere a esto que decíamos al principio, ¿no? Lo que está llamado al aula en todo caso no es nuestra opinión, pero sí la postura activa de trabajar en un debate donde aparece esta pluralidad de voces, pero donde ofrecemos determinadas fuentes confiables de información, donde leemos críticamente las noticias, donde tenemos una lente puesta en qué tipo de debate damos al interior de las aulas, y tenemos el desafío de recuperar esa pluralidad de voces, de que esto realmente sea representativo del debate que se está dando en la sociedad, sin por ello validar cualquier tipo de premisa, ¿no? Porque eso también tiene la escuela como responsabilidad. No vale cualquier cosa, no vale cualquier noticia, no vale cualquier cartel, ¿no? Como el que mostrábamos hace un rato. Ahí le dejo la palabra a Nico para que cuente algunas
cuestiones concretas, actividades y cositas que estuvimos probando también en las aulas en este sentido. Bien, no, quiero retomar una cosa pequeña de lo que estaba diciendo Lara, que es esto justamente del modo que tiene la escuela de poder encarar estos temas, ¿sí? Tiene que ver en poder construir este contexto tan adverso, complejo, en un tema de estudio, y poder construirlo en un tema de estudio, ¿sí? No es solamente, bueno, como hay una pandemia en curso, entonces inundamos la escuela con estas temáticas, sino que, digo, efectivamente, como decíamos antes, al ser un problema ciudadano de las ciencias sociales en presente continuo, creemos que es muy potente, ¿sí? Pero no solo valernos de un tema potente, sino porque efectivamente cuando los pibes dentro del salón empiezan a discutir, por ejemplo, yo me di la Sinopharm, yo me di la AstraZeneca, que por ahí no se pueden subir todos los pibes a esa conversa. Donde cuando empiezan a decir, no, mi pediatra tal cosa, bueno, para que eso ocurra, precisamente es porque posiblemente haya alguna familia en donde esos temas se hablan en la casa, en donde eso circula dentro del ámbito cultural, social de cada pibe, pero que a veces la escuela es la primera en brindar esa oportunidad para que esos temas estén en circulación. De hecho, quiero contar una anécdota breve. Estaba en un 7º grado, y cuando el día que se inaugura la vacunación para pibes y pibas de 13 o 12 años en adelante, bueno, yo empiezo a preguntar, ¿no? Hoy pasó algo, se inauguró algo que tiene que ver con ustedes. Los pibes empiezan a mirarse y me dicen, ¿qué? ¿El viaje de egresados? No, otra cosa. Bueno, después de varias preguntas y llegamos al tema de la vacuna. Entonces, yo cuando pregunto digo, bueno, ¿qué vacuna? Y una piba me dice, bueno, obvio, la del COVID. Digo, no sé si es obvio. ¿Alguien sabía? Y cuando empezamos a preguntar, a algunos pibes les resultaba muy evidente que cuando hablábamos de vacuna era la del coronavirus. Para algunos estaban pensando literalmente que era la vacuna de los 11 años que le había tocado el turno de dárselas de forma obligatoria recientemente, y algunos no estaban en tema. Y algunos, como citamos antes, no querían saber nada con la vacuna. Entonces, por eso es que es tan importante que la escuela justamente, como ese lugar que estábamos hablando, democratizador de un objeto de salud y cultural sobre todo, la escuela lo pueda retomar. Y entonces en el cómo, que es justamente lo que de algún modo da lugar a nuestra función, ¿no? Pensar el cómo, porque digamos, nosotros, como mostramos al principio, si nosotros nos vamos a poner a esterilizar jeringas, o demás, bueno, ahí eso excede, no tiene que ver con nuestra función. Lo nuestro está en el campo pedagógico, en el campo didáctico, y por eso es que, si bien no vamos a detallar, digamos, propuestas puntuales, porque justamente nuestro objetivo del día de hoy era poder tematizar estos asuntos, poder sí dar lugar a que, bueno, el tema de la vacunación está dentro de las escuelas, pero sí nos parece importante como poder detallar algunas. Entonces, ¿querés ahí compartir eso? Bien. Bueno, algo que, por ejemplo, en este caso yo hice con algunos de mis alumnos y alumnas, es poder hacer como un análisis de las fuentes confiables de la información, ¿sí? Poder trabajar, que en este sentido sería un contenido de las TIC, poder mirar puntualmente los dominios .gov, .org, .edu, ¿sí? ¿Qué podemos anticipar al entrar a un sitio que es eso, ¿no? .gov si es del gobierno, .org, si bien eso no solo, digo, es de las TIC, también tiene que ver con las ciencias sociales, anticipar de dónde poder sacar una información confiable. En este caso va a ser para justamente hablar de la vacuna, ¿sí? También no son neutrales, hablando de la neutralidad activa, los que se ofrecen, ¿no? Son justamente páginas del Ministerio de Salud de diferentes países latinoamericanos, de poder hacer directamente un trabajo, ¿sí? De poder anticipar si las páginas web pertenecen al gobierno, de qué país es, pudiendo trabajar el .ar, el .go, el .uy. Son todas cuestiones que tienen que ver con las TIC, con poder leer críticamente adentro de la web y también de ciudadanía, como siempre estamos aprovechando cada cosa. Después otro trabajo posible que hemos llevado adelante fue la observación de los carnets de vacunación obligatoria, ¿sí? Siempre hablando de esta distinción de la vacunación obligatoria, aquella que es opcional como es este caso.
que también supone una función y una posición diferente de la escuela, ¿sí? Así como en el jardín, cuando entran a primer grado, la escuela te exige que lleves el carnet de vacunación, a veces para el momento de inscripción, ¿sí? Justamente porque es obligatoria, que obviamente siempre haciendo la salvedad de que una obligatoriedad no puede cercenar un derecho, ¿sí? O sea, en una escuela no te pueden decir, bueno, si tu pibe no está vacunado, entonces no le doy el derecho a la educación. Pero sí es verdad que demanda una posición diferente de la escuela. Y esto también es importante decirlo. Después, otra cosa que se ha hecho adentro de la escuela es poder armar cartelería puntual con la producción de vacunas que hay, ¿sí? De los laboratorios y los países que la crean. ¿Por qué, por ejemplo, determinados países tienen 2 vacunas? ¿Por qué hay algunos que no hacen? ¿Qué pasó, por ejemplo, en nuestro país puntualmente, donde nos sumamos a, por ejemplo, poder producir vacunas, en este caso, de la Sputnik? ¿Qué pasó con los convenios? ¿Por qué son? Digamos, todas esas cuestiones tienen que ver con, insisto, con las ciencias sociales, con los ciudadanos, y que se puede utilizar como para poder estudiar. Y después, también poder hacer una lectura crítica de titulares, de noticieros y material audiovisual basado en falsas premisas acerca de la vacunación, así como el cartel que compartíamos antes. Bueno, digamos, es importante poder hacer un trabajo con la fake news y con la información confiable. Por eso, en definitiva, y para ir cerrando, no es que nos estamos haciendo especialistas en la vacuna, ¿sí? Digamos, la función, como dije antes, de la escuela sigue siendo enseñar a leer, a poder escribir, a calcular, a conocer el mundo, desde temáticas que son significativas y nos convocan como sociedad, pensando precisamente a los chicos y a las chicas como actores sociales que intervienen en este presente. Por eso la escuela justamente es aquel lugar que tiene que tomar distancia de los noticieros, de los discursos que circulan en la casa, a la familia, al club, a la religión, porque precisamente en la escuela ese conocimiento tiene que poder circular de un modo diferente, y por eso es que pensamos que la vacuna debe ingresar a la escuela, pero bajo estos modos que nosotros estamos proponiendo. Y es ahí que radica esa potencia, para justamente la construcción de un espacio democrático. Muchas gracias, Nico y Lara. Bien, en relación con las presentaciones que escuchamos, yo me había quedado pensando, me hacía eco a lo que escuchamos ayer de Julio Torres Santomé en la apertura de este congreso, ¿no? Ayer nos invitaba en esa conferencia inaugural, nos invitaba a reflexionar para volver a colocar al ser humano en el centro, ¿no? Nos habló de estas miradas neoliberales, capitalistas, neofascistas, que se están volviendo hegemónicas en los últimos años, y nos invitaba a reflexionar y a revisar algunas cuestiones como infinito, ¿no? De los usos del lenguaje y de las prácticas que llevamos adelante para poder volver a poner al ser humano en el centro. Y me parece que lo que escuchamos de las 2 presentaciones muestran cómo la pandemia se transformó en una oportunidad para poder reflexionar, para poder mirar con lupa la escuela, nuestras prácticas docentes dentro de las instituciones escolares, y para poder proponer algunas cuestiones que en principio nos permitieran poder afrontar la continuidad pedagógica, pero que lo que escuchamos vemos que nos llevó más allá de poder resolver las cuestiones que tienen que ver con la continuidad pedagógica, y nos llevó a pensar y a hacer en relación con otras cuestiones. Agostina, Daniela y Valentina, en su experiencia, mostraban como una reflexión puntual en relación con los vínculos, ¿no? Si la pandemia nos había dejado esto del asco, nos había dejado en aislamiento, volvemos a pensar sobre que la escuela es mucho más que el aula, esto que planteaban en su presentación, y que tiene que ver con cuestiones que hacen al lazo social. Ahí en la presentación decían
recuperar los pasillos, ¿no? Eso que pasa en los pasillos y que no necesariamente sucede en el aula, y que tiene que ver con los lazos sociales. Y las búsquedas en lo que nos compartieron, veíamos como la búsqueda de poder recomponer ese vínculo de alguna manera, ¿no? Poder recuperar esas cuestiones de alguna manera, poder volver sobre la empatía de las que nos hablaba Jurjo, poder escucharnos, poder saber lo que nos pasa. Ahí nos decían, bueno, contanos cómo cocinás, contanos qué es lo que estás haciendo en esta propuesta, ¿no? Volver a reconocernos como seres humanos, a no pensarnos solamente en términos instrumentales, sino a pensar que somos seres humanos, y volver a reconocernos desde ese lugar. Y me parece que desde ahí esta experiencia nos trae como un ejemplo concreto de lo que pensábamos ayer, más en términos teóricos con Jurjo. Y en relación con la presentación que nos compartieron Nico y Lara, ayer también hablábamos de repensar lo pensado, repensar lo sabido, y hoy en la charla en la que participó Gabriela Dicker en relación con la evaluación nos hablaba de la opinión pública, ¿no? Y de cómo la opinión pública intervenía incluso en cuestiones que tienen que ver con la evaluación. Lo que las familias piensan en relación con la evaluación, de alguna manera pone en tensión y en conflicto cómo llevamos adelante la evaluación, desde las políticas educativas y desde las prácticas propias de la escuela, ¿no? En estas dos dimensiones. Y a mí me hizo eco esto que planteaba Gabriela hoy, con lo que traían Nicolás y Lara, ¿no? Porque un poco lo que aparecía ahí en esto que nos contaban son como cuestiones del orden de la opinión pública, de los discursos que circulan públicamente, de los discursos de los medios, de esa propaganda que nos mostraba Nico, la imagen de una foto que sacó camino a la escuela, cómo estos discursos que circulan socialmente intervienen en la construcción de opinión. Y ahí ponían en eje el trabajo de la escuela. Y Lara hizo énfasis en reiteradas oportunidades, incluso nos traía las citas de autoridad, que no trabajamos desde nuestra opinión, imponiendo nuestra opinión en la escuela, ¿no? Sino esta cuestión de trabajar por una escuela más crítica, más solidaria, que apunte a la formación democrática y a contribuir para el ejercicio de la ciudadanía, tiene que ver con abrir debates, nos decían Nicolás y Lara, ¿no? Abrir los debates en la escuela, transformar en materia de estudio esos discursos sociales, para buscar cuáles son las argumentaciones, cuáles son las fundamentaciones que sustentan esas posiciones, no para imponer, ¿no? Y ahí vuelvo sobre lo que Jurjo nos planteaba ayer en la conferencia inaugural, salir como de las lógicas fascistas, ¿no? El fascismo tiene que ver con cerrar las posibilidades de pensamiento, con imponer una única y homogénea forma de pensar. Y lo que nos proponían Lara y Nicolás tenía que ver justamente con lo contrario, con convertir en materia de estudio todos esos discursos, con analizar esos discursos sociales y poder generar una postura propia frente a esos discursos que circulan socialmente, ¿no? Y me parece que desde ahí también tenemos como un ejemplo claro de cómo podemos trabajar desde las instituciones educativas para contribuir a la formación ciudadana y al ejercicio pleno de la ciudadanía en términos democráticos, ¿no? En términos de escucharnos como seres humanos, en términos de respetarnos, pero también en términos de poner bajo la lupa esos discursos sociales, poner bajo la lupa aquello que estamos pensando y someterlos a una nueva consideración. Y me parece que ahí también encontraron una gran oportunidad. Muchas veces en lengua o en prácticas de lenguaje trabajamos en la cuestión de la opinión pública y de los discursos, de los medios de comunicación. Me parece que acá la pandemia
nos trae algo que también nos da un ejemplo de todo esto que hablamos sobre la enseñanza situada, ¿no? Acá teníamos entre las manos situaciones concretas a las que teníamos que atender desde la escuela y que nos daban posibilidad de transformar en materia de estudio para abordar desde las distintas materias de las escuelas, e incluso, como nos mostraban Valentina, Daniela y Agostina, también de estas cuestiones que atraviesan transversalmente, como la ESI, ¿no? ¿Cómo podemos recuperar todo esto para que tenga sentido en términos de ejercicio de la ciudadanía, en términos de formación de ciudadanos y ciudadanas para el ejercicio de la ciudadanía? Me parece, agradecer mucho lo que compartieron, las experiencias que compartieron con nosotras y con nosotros en este mediodía, porque nos resulta como inspiradoras estas experiencias para poder seguir pensando, y básicamente para poner sobre la mesa esto que nos proponían desde el Congreso, ¿no? De poder problematizar y sistematizar las experiencias que llevamos adelante en este contexto de pandemia. Y me quedo preguntando, y les pregunto también, ¿no? Si bien la pandemia nos brindó, o pudimos, no sé si nos brindó, o si pudimos nosotros desde las instituciones educativas en el ejercicio de nuestra profesión convertir esta situación excepcional en una oportunidad para repensar y para introducir y probar algunas cuestiones que nos parecían que nos permitían mejorar aspectos de la educación, me quedo como preguntando, ¿no? ¿Cómo podremos hacer para que esto que vinimos pensando y revisando en época de pandemia pueda tener una continuidad en un momento de presencialidad completa, hacia lo que entiendo estamos tendiendo? ¿Cómo podemos transformar esas mejoras en políticas institucionales y en un nivel más amplio en políticas educativas, ¿no? ¿Cómo eso que vamos encontrando en estas experiencias que fuimos generando se pueden transformar en políticas de la institución? ¿Cómo hacemos para que esto continúe y no quede en experiencias aisladas que fueron surgiendo en la pandemia? Nico, Lara, Valen, Daniela, ¿qué piensan? Y ahí miro en el chat si hay más preguntas. Bueno, no, primero gracias Daniela por tus palabras, por las reflexiones, sobre todo también gracias a las chicas Agostina, Valentina, me parece que me olvido de alguien más que ahora, sí, porque no tengo el nombre, pero a las colegas de allá del sur. Y a mí justamente esto que dice Daniela, que dice, bueno, ahora que digamos, en vías de la presencialidad plena, y que yo me quedo también sobre todo con la experiencia de las chicas que compartieron, que me gustó mucho, la ESI como modo de enlace o reenlace, si se quiere, hacia la escuela, ¿no? Esa justamente uno de los principales rectores del Ministerio de Educación Nacional ahora es la revinculación de aquellos estudiantes que quedaron más perdidos a la luz de la pandemia, cómo hacer para volver a traerlos, y me parece que las chicas justamente nos proponen eso de la ESI como modo de volver a traerlos, y me parece muy interesante, y ni que hablar, muy potente, sobre todo en estos adultos, ¿no? Que aparte son un sujeto de la educación poco quizás pensado, o que hay poco hasta ahora de desarrollo. Me parece que está buenísimo pensar como herramienta, y como decía Daniela también, que se pueda transformar inclusive en política educativa, ¿no? Sí, creo que nosotros eso fue uno de los grandes desafíos que nos dejó el mate virtual. Si bien nosotros lo que buscábamos con el mate era esto, como nombrabas recién también Daniela, esto del pasillo, o esas cuestiones vinculares que se daban en nuestra escuela, la experiencia del mate, o la experiencia que pudimos construir en aislamiento, incluso sentíamos que había hasta potenciado eso, porque era un espacio que nos encontrábamos
todos los módulos, que nos encontrábamos los docentes, cosa que no pasaba en la presencialidad. Entonces fue, bueno, ahora ¿cómo hacemos? O sea, era como que incluso queríamos ir con el mate y nuestra escuela ya no tenía virtualidad y intentábamos, bueno, no dejaba de tener un poco de sentido porque ya era todo, pero ya hace tiempo que estamos con la presencialidad plena. Y bueno, era uno de los grandes desafíos, y tal cual, creo que a lo que nos abrazamos constantemente para poder mantener eso es a la ESI. Ese es el gran eje que nos permite sostener esa mirada, ¿no? Que nos permite pensar en acciones que nos mantengan cerca de nuestros estudiantes y de esta población también tan particular, ¿no? Y tan, como decía Nicolás, muchas veces tan dejada de lado o poco pensada. Sí, creo que la ESI es lo que nos permite sostener esta mirada y este enfoque. Creo que también parte de la experiencia que nos deja la pandemia y miras de la escuela tiene que ver con el desarme de toda la estructura que uno consideraba estática, permanente y de cierta forma, de un momento a otro dejó de serlo, y tuvimos que desarmarnos para volver a crear algo diferente, y desde la creatividad. Entonces creo que eso, si lo pudiéramos llevar a la vida de cada uno y en función de sus prácticas, es como un ejercicio, ¿no? Un desarme, rearme, creatividad, desarme, rearme, creatividad, y así se van a ir gestando nuevos espacios. Ojalá que así sea. Bien, sí, ojalá que así sea, ojalá que estas miradas distanciadas de la experiencia que nos hacen desnaturalizar lo que está naturalizado, podamos seguir manteniéndolo cuando retomemos el hábitus y la práctica de todos los días, que nos vamos perdiendo un poco en esa vorágine de lo cotidiano. Ojalá podamos seguir sosteniendo esa mirada crítica distanciada y podamos seguir repensándonos y revisándonos como instituciones y como docentes permanentemente. Bueno, con esto de la ASPO que vivimos en estos 2 años, estamos con muchas ganas de sostener lazo social y de conversar, pero nos hemos pasado casi 10 minutos del horario que teníamos para la mesa, así que quiero agradecerles por compartir con todos nosotros y nosotras sus experiencias, por inspirarnos a seguir pensando y viendo qué vuelta le podemos encontrar a las prácticas docentes. Y muchas gracias también a quienes participaron de esta mesa, y nuevamente al Ministerio de Educación por darnos la oportunidad de conversar y de poner en común lo que estuvimos haciendo, y especialmente a Noelia y a Guillermo, que nos estuvieron ayudando con todas las cuestiones técnicas que hicieron posible esta presentación. Bueno, nos seguimos viendo ahora en lo que resta del Congreso. Muchas gracias.